Porque vamos a abordar un tema que usted conoce a fondo, seguridad, cuestiones policiales. Es sin duda, cuando lo ponemos en el ranking de temas prioritarios, los que están más arriba en la agenda de la comunidad, ¿verdad? En todas las agendas, Germán, es un tema muy interesante, es un tema que merece un debate de fondo. Entiendo que por ahí van un poco estas leyes que está impulsando el gobierno provincial, que pretenden revisar, reitero, a fondo la cuestión policial y en todas las aristas, ¿no? Así que... Con problemáticas diferentes, de acuerdo a las grandes ciudades o las urbes más pequeñas como las nuestras, pero todos con una demanda en torno a la seguridad, a la justicia, al accionar policial. Hemos convocado a Alejandro Rossi, quien fue secretario de Seguridad, también secretario de Justicia, para charlar, analizar esta batería, esta serie de proyectos de ley que está elaborando el oficialismo, que seguramente en breve serán presentados para el tratamiento en la legislatura. Hola Alejandro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos en Pulso Local. Me va muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer para mi charla. Bueno, queríamos conocer su mirada, su interpretación, su lectura sobre la batería de proyectos y en particular el diagnóstico en torno a la seguridad en la provincia de Santa Fe. Respecto a los proyectos, bueno, no se han conocido el texto definitivo. Entiendo que el borrador más pulido está a consideración del gobernador y que el gobernador está haciendo las últimas consultas para ver por qué Cámara ingresa, si por diputados o senadores, pero para no dar precisiones técnicas sobre algo que no tengo en mis manos, lo que le diría es que en realidad es una ley o tres leyes, eso todavía no está definido, donde si es una ley en distintos capítulos, se produce un esquema normativo que regule la vida de la organización policial conforme parámetros modernos, digamos. Ni siquiera muy modernos, digamos, más bien le diría de actuales. La regulación de la vida policial es una regulación que tiene 70, 80 años, que casi no ha sido actualizada, ha tenido pequeñas modificaciones. De hecho, la última y más importante que se hizo fue una que impulsamos nosotros allá por el año 2005, 2006, y se rige por una concepción y una doctrina y una ideología totalmente fuera de época y que la transforma en una herramienta poco apta para combatir el crimen moderno, ¿no? El crimen organizado, el crimen individual, o afrontar la problemática que los santafesinos vivimos. Así que lo que vienen a hacer las leyes es a tratar de saldar, por lo menos con su sanción, una cuenta que está pendiente desde el inicio mismo de la democracia. Realmente debió haberse pensado una nueva policía con una mirada tendiente a abarcar una seguridad democrática desde los albores mismos del año 83-84, y eso no ha pasado. No solo no ha pasado en Santa Fe, no ha pasado en buena parte de la Argentina. Son excepcionales las provincias que acometieron reformas estructurales en sus policías, no ha pasado en la Nación, y bueno, en buena medida no haber tenido una herramienta apta herramienta institucional apta para combatir el crimen, tiene que ver con los lugares donde hemos llegado, ¿no? Donde la Argentina está parada, que es un lugar bastante malo, por cierto. Entiendo que hay también una idea de diferenciar bien los roles, lo que tenga que ver con las funciones propias del Ministerio de Seguridad y las inherentes a la fuerza policial propiamente dicha, ¿no? Sí, porque la actividad policial es una actividad reglada, digamos, es una actividad que se da en dos dimensiones bien marcadas, ¿no? La que corresponde a la prevención del delito, que es la disposición territorial, las tareas de inteligencia, de investigación, tendiente a evitar que el crimen se produzca, que eso es una esfera de competencia específica del gobierno o del poder administrador, y la que tiene que ver con la investigación de hechos criminales ya sucedidos, que tiene que ver con encontrar al culpable para llevarlo a juicio y la posterior sanción, que eso se da bajo la tutoría y la conducción, en este caso, de un fiscal o la supervisión de un juez. El ministerio en general lo que hace, que también es una figura bastante moderna, porque es una creación del gobierno del Frente Progresista, yo creo que me parece que inclusive fue Bonfatti, lo que debe hacer es quedarse con una cantidad de funciones que hacen a las tareas de apoyo, a las tareas
de planeamiento y de organización del trabajo policial preventivo o investigativo que hasta ahora no están claras, digamos, que todo aparece confuso, es toda una serie de normativa bastante superpuesta y borrosa. Entiendo que las leyes van a poner claridad sobre esto. En realidad, cuando uno, lo que apunta a la ley es los que las leyes apuntan es a colocarnos en una dimensión moderna para enfrentar la cuestión criminal. Cada vez en el mundo las tareas de prevención y de combate al crimen están más en manos de civiles preparados y capacitados al efecto que en manos de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como policías, ¿no? Las policías han quedado casi, le diría, limitadas a la administración de la violencia legal, a la intervención en determinados tipos de situaciones, pero todo lo que tenga que ver con planificación, seguimiento, investigación, lucha contra el crimen cibernético, todas las nuevas tecnologías, está en manos de civiles. Las leyes vienen a colocar esa dimensión también para que podamos avanzar en formas de organización distintas a la hora de prevenir y combatir el delito. Alejandro, lo consulto por el perfil del policía. Siempre que se habla de la problemática de seguridad, incluso en las comunas o en municipios como el nuestro, siempre se pide cantidad. Se mensura el tema en términos de cantidad, pero por lo que hemos accedido, lo que hemos leído de estos proyectos de ley, se apunta mucho a la calidad, a ese perfil. La pregunta sería, ¿de qué manera mejoramos esa formación en la estructura que ya existe? En los futuros policías estamos a tiempo. En la enorme cantidad de policías que ya hay, ¿de qué manera se los va a abordar para tener una policía más capacitada, ¿no? Que es un poco lo que intentan estos proyectos de ley. Bueno, me repito un poco la respuesta anterior, digamos. El proyecto de ley lo que abre es la posibilidad de tener volcada a la investigación criminal y a la prevención del delito una cantidad de recursos humanos que hoy no está ni siquiera en la propia estructura policial. Ingenieros, sociólogos, estadistas, expertos en tecnología, expertos en computaciones, que ni siquiera hoy la policía tiene, a realizar tareas de prevención y de combate del delito, ¿no? Que se hacen mucho más desde un escritorio que desde andar portando un arma en la calle al tontón, digamos, o sin saber bien qué hacer. Esto uno con solo mirar y ver cualquier película de origen europeo y se fija cómo funciona, sobre todo la policía inglesa, básicamente la estructura que nosotros conocemos como policía, personal uniformado de armas y que recorre las calles, es casi minoritaria en la gran estructura en la cual se combate el crimen. Es una cuestión más de inteligencia y de asociación, que es básicamente la tarea de inteligencia, asociación entre sí, datos que aparecen como a ojos de cualquiera descoordinado y que en realidad tienen que ver, que una tarea de patrullar a ciegas la ciudad en la cual se trata. Por supuesto que al permitir la ley una nueva organización va a permitir captar una cantidad de recursos humanos que hoy no está y naturalmente buena parte del que hoy está deberá ser reconvertido, porque uno de los problemas que la actual estructura tiene es que no reconoce las capacidades individuales que cada uno de los miembros de la policía tiene, ¿no? O se reconocen muy pocas, se le reconoce a lo mejor a un médico, pero hay de todo, digamos, por las distintas crisis económicas que la Argentina ha tenido, la policía ha sido un receptáculo de necesidades laborales para muchas personas. Entonces hay una cantidad de recursos humanos muy, muy desperdiciados, muy perdidos, mal utilizados, mal asignados, que en teoría un nuevo marco normativo y muchos años de trabajo, por supuesto, porque no es que las leyes tienen un efecto instantáneo, digamos, sancionada, hay que armar toda una estructura de implementación que va a llevar muchos años y que va a intentar mejorar el posicionamiento le reitero, de la herramienta esencial que para prevenir el crimen y combatir el delito, que es la policía, digamos. Es pensar que todo lo que se ha venido haciendo ahora no hay más que hacerlo ya, digamos. Entonces usted me decía recién, cada vez que hay un problema criminal en Sunchales o en una localidad mediana, bueno, ¿cuántos policías hay? Hace falta nuevos patrulleros. Es el viejo error de volver a hacer lo mismo que ya ha fracasado, digamos. Si hacemos siempre lo mismo, los resultados van a ser iguales, digamos, no hay razón para pensar. Lo que hay que pensar es un modo de organización de un sistema de prevención donde una cantidad de recursos que inclusive en el Estado hoy existen, se vuelquen a trabajar con una mirada específicamente a lo criminal.
yo no recuerdo cuántos habitantes debe tener Sunchales, pero supongo que debe estar alrededor de los 50.000, 40.000, 50.000. Bastante menos. Seguramente, un poco menos. 22.000, 23.000. Bueno, disculpe ya no sé, la pandemia me ha alterado los datos. Pero lo que quiero decirle es que seguramente el universo criminal que participa en Sunchales son 7, 8, 10, 12 familias, digamos. Entonces, la posibilidad de pensar un esquema de seguridad donde no pase por solamente la criminalización de ese accionar es muy importante. Posibilidad de darles empleo, posibilidad de darles capacitación, posibilidad de ver cómo son las organizaciones familiares de estos grupos o donde residen estos actores criminales, puertas adentro. Digamos, hay que pensar un modo que no pase por hacer siempre lo mismo, ¿no? Se comete un delito, persecución, sanción, cárcel. Se comete un delito, persecución, sanción, cárcel. Yo decía ayer en un Zoom parecido al que estamos teniendo ahora que el sistema fracasa cuando la reincidencia es escandalosa. Se puede tener un problema serio en la comisión del primer delito, lo que debe tener una capacidad de respuesta estatal para que esa persona, recuperada la libertad o terminada su sanción, no vuelva a cometer otro delito. Y hoy la tasa de reincidencia es altísima. El fracaso del sistema para prevenir y sancionar está en todas las líneas, en la línea de sanción, en la línea de tratamiento penal, en la línea penitenciaria, en todo. Entonces hay que pensar, romperse la cabeza de los patrones preestablecidos, salir de la idea que esto se resuelve con mayor autoritarismo, con una policía brava o liberándole las manos a la policía. No resuelve nada, eso es una falacia absoluta. Y pensar un esquema de seguridad donde, sabiendo que es una materia muy difícil de resolver, podamos volcar un recurso estatal y no estatal muy específico para tratar el tema, digamos. ¿De qué sirve un chico? ¿De qué sirve un chico que comete un delito? Un chico, digo, porque habitualmente lo son, no me refiero, por lo menos mucho más chico que yo, que comete un delito para satisfacer una necesidad de una adicción, que no es una cosa rara la que estoy diciendo, o sea, conseguir dinero para comprar droga, que se lo apresa, se lo condena, va preso y nadie hace nada para tratar su problema de adicción, que continúa en la cárcel, sigue después que sale. Entonces, vamos generando un circuito vicioso del cual hay que cortar con ideas creativas y mucho esfuerzo de un conjunto mayor de actores estatales que la policía misma. Eso también es lo que la ley pretende, abrir la puerta a una respuesta mucho más amplia que la propia accionar policial en los términos tradicionales. Claro, habrá que darle un rol tal vez más protagónico a las guardias locales, a las municipales, ¿no? Que a veces también están impedidas en su accionar. Mire, sí, en los años que fui secretario de Seguridad, que fue en el segundo gobierno del ingeniero Bey, nosotros hicimos 2 reformas importantes a las estructuras legales vigentes. Hicimos una nueva ley de personal, hicimos la ley que creó el Instituto Superior de Formación Policial, digamos, el que está vigente, y la ley personal y la vigente. Y pretendíamos hacer una nueva ley orgánica, lamentablemente los tiempos de la política no dieron, pero entre otras cosas, nosotros preveíamos que ciudades que tienen escala habitacional manejable o pueblos que no llegan a ser ciudades, comunas de 5 miembros, comunas de 3 miembros, la conducción policial y la conducción comunal tienen que estar unificadas, porque de lo que sacar del oscurantismo el funcionamiento policial, que nadie sabe dónde se da, cómo se da y dónde está, en ciudades cuya escala lo permite. Y no me refiero solamente a generar guardias urbanas municipales, sino a que la jefatura de la operación territorial concreta de la unidad policial en la zona esté conducida por el intendente o por el presidente comunal o por una junta de vecinos designada al efecto. Apropiarse del accionar policial. En una de las cosas que usted me mandó para la entrevista me puso control policial externo. Control policial externo es precisamente eso. Cuando funciones sencillas, como son básicamente las de prevención callejera, son conducidas por personas que conocen la ciudad, que conocen los vecinos, que saben cómo es la problemática y a partir de ahí apropiándose con mando efectivo sobre esa decisión. En el departamento castellano es bastante común que la mayoría absoluta de los policías que están trabajando en sus ciudades no son nativos de ahí, porque como siempre ha sido un departamento privilegiado por su esfuerzo y por su gente en materia industrial, siempre ha habido oportunidad de trabajo en la actividad privada. Yo recuerdo que nosotros en Rafaela, por ejemplo, teníamos el 80% de personas que trabajaban
en la policía de Rafaela que no eran rafaelinos, entonces no conocían, no sabían quién era, no tenían la lógica del barrio, de cómo funciona la ciudad. Bueno, todas esas cosas son bastante fáciles de solucionar si tenemos estructuras legales que permitan la apropiación por parte de la comunidad, ya no de lo que la policía le hace hacer hoy, que es la tarea de cooperadora, págueme las naftas, págueme esto, págueme, sino de la conducción efectiva de la respuesta policial en el lugar determinado, ¿no? Se habla mucho de llevar la policía a la calle. Hay un alto porcentaje de policías desarrollando tareas administrativas. ¿Es posible imaginar que esas tareas administrativas la desempeñen personas, empleados que no necesariamente hagan la carrera policial? Sí, bueno, y fíjese una cosa curiosa, aún en la ley vigente hoy, eso debería ser así. Porque hay dos escalafones, hay varios escalafones, pero hay dos carreras. La ley del personal de seguridad y la ley del personal civil. O sea, todas las tareas de apoyo deben ser hechas por personal civil de la policía que no tiene estado policial, pero que son personas administrativas. Bueno, eso tampoco ha funcionado muy mal en los últimos años, entonces personal del escalafón seguridad es la que termina haciendo tareas de naturaleza administrativa. También después tiene que ver con el propio vicio de la vida interna, ¿no? El trabajar de policía en la calle es una tarea muy desgastante. Entonces, naturalmente, toda esa gente que está volcada a esa actividad tiene tendencia a generar un circuito en su propia vida interna de la organización para pasar a tareas más pacíficas en una oficina. Entonces hay una superposición de tareas, un exceso de burocracia, hay toda una serie de distorsiones que tienen que ver con la acumulación de años de mal funcionamiento, que hacen que hoy usted tenga el 60% del personal en tareas de seguridad y el 40% en tareas administrativas, sin saber eficientemente cuáles son esas tareas administrativas, para qué sirven. Entonces hay mucha tarea por hacer, mucho por desarmar y mucho por volver a crear. Claramente también el objetivo debe ser evitar esa precarización del trabajo del policía, ¿no? Una cuestión en la que en estas horas, también en estos días, hubo muchos reclamos en cuanto a las mejoras salariales, las condiciones, lo que tiene que ver con la provisión de sus elementos de trabajo indispensables. Es grande el desafío, ¿no? Sí, son trabajadores con familia, con los problemas que tenemos usted y yo, o los que están escuchando, ¿no? Que necesitan tener un salario acorde, que su jornada laboral no puede ser de 16, 18 horas, 8 o 10 horas de servicio ordinario y 4, 5, 6 horas más de servicio adicionales para que le entre un peso más al bolsillo, que tiene que tener una remuneración, una remuneración acorde a la función que tiene. Eso es una cuestión estrictamente presupuestaria, como todo, también provisión de elementos de trabajo, lo que hace cualquier empresa con sus trabajadores, les da uniforme, el verano, invierno, ni que hablar de lo que significa armamento, bala, capacitación. Pero eso no es, digamos, es muy importante, pero no es lo grave, digamos, eso se resuelve con asignaciones presupuestarias que permitan financiarlo. De lo que se trata acá es de tener una nueva organización, un nuevo modo de organización que permita una respuesta más eficaz. Venimos en caída libre desde 2007. Mire, los últimos indicadores de crimen que bajaron estadísticamente fueron los años en que yo fui secretario de Seguridad. No lo estoy diciendo por arrogancia, no creo que haya sido solamente un mérito nuestro, pero fue después de 2007 en adelante, es todo el tiempo para arriba, cada día peor. Y cada día peor haciendo exactamente siempre lo mismo. Entonces es hora de romper con la inercia y pensar cosas nuevas, pero nuevas en serio, digo, abrir la cabeza 100%. ¿Qué análisis Mire, hace? a mí me gusta contar anécdotas porque esto, como es un tema bastante abstracto, es difícil que los que nos escuchen nos puedan entender, pero le voy a dar un ejemplo para que se entienda. En el último año que yo fui secretario de Seguridad completo, que fue el año 2005, la policía hace un reporte anual donde manda una estadística de la cantidad de intervenciones, es decir, la cantidad de veces que, por distintas razones, un policía o varios han intervenido en un asunto. Ese reporte en el año 2005 tenía más o menos 137.000 intervenciones durante todo el año, de toda la provincia, de todas las ciudades. 137.000 veces la policía había sido requerida o había tenido que intervenir. De esas 137.000 veces, solamente en 700 había sido necesario exhibir el arma, o sea, sacar el arma.
Y de las 700, en las que efectivamente se había disparado, habían sido unas 150 veces, ¿no? Entonces, usted sáquelo por conclusión. Si sobre 137.000 tareas, solamente en menos de 1.000 usó el arma de fuego, ¿en qué son el resto de las cosas que hace? Que necesariamente esté hecha por personal armado, las 24 horas del día, con estado policial. Entonces, ¿cuántas cosas hay que pueden ser hechas por otros organismos estatales, de otra manera, de otra forma mucho más eficaz, con otro grado de intervención? Esto nos da a pensar que a lo mejor lo más importante no es tener 25.000 policías, sino tener 4.000 extremadamente capacitados en el uso de la violencia legal, en el uso de armas sofisticadas, y no tener desparramados sin ningún criterio comisarías, destacamentos, subcomisarías que no sirven ni para tomar mate, digamos, al vecino. Entonces hay muchas cosas que pensar y muchas cosas que cambiar. Me gustaba darles este ejemplo para que dimensionen de lo que se trata. Porque si no existe el mito de creer que todo es... No, intervienen en peleas de vecinos, en miles de cosas que son susceptibles de ser realizadas de otra manera y por otra forma. ¿Qué análisis hacen acerca de esta diversificación que ha tenido la policía en los últimos años con la aparición de muchos grupos de tareas especiales, la PAT, el GOT, la GOE, bueno, la PDI, que es algo muy específico, ¿no? La actual Agencia de Investigación Criminal? ¿Cuál es el análisis? ¿Eso ha servido, ha funcionado o ha sido dividir fuerzas sin un resultado real? Mire, yo tengo una visión que hay dos organizaciones, tres diría yo máximo. Después usted puede tener policías específicas, que eso sí yo adhiero, ¿no? Pero déjeme explicarle, dentro de la Policía de Seguridad General debería haber tres organizaciones máximo. Una policía de prevención, una policía de investigación, y una fuerza especial concreta, en prevención todo lo que sea organización territorial y servicios de calle, en investigaciones todo lo que sea investigación precisamente de crímenes ya cometidos, y en las tareas especiales lo que yo diría como específico hoy serían las TOE, digamos, ¿no? Un grupo especial que puede variar en la cantidad de gente destinado específicamente a eso. No hace falta más. La verdad es que no hace falta más. Esto después puede ser, según el tamaño de la ciudad, la prevención puede ser organizada con jefaturas comunales, con juntas de conducción, hay mil maneras de hacerlo. Lo que usted sí puede tener es otras policías, como es en la mayoría de los países. Usted podría tener precisamente una policía del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? No lo que tiene hoy, que es seguridad rural, que es una división destinada a proteger la propiedad centralmente ganadera, en el centro norte o en la zona de islas de la provincia. Usted podría tener claramente una policía ambiental, digamos, ¿no? que preserve la fauna, preserve la flora, controle el tratamiento de efluentes, de contaminación, y eso puede ser claramente una policía absolutamente separada del resto, con una carrera específica, con una forma de funcionar específica, y a lo mejor lo que necesita son 30 hombres armados y necesita 100 ingenieros bioquímicos y ese tipo de cuestiones, ¿no? O biólogos, ¿no? Todo eso es posible de pensar y de armar, pero hay mucho de cosmética, hay mucho que se hace para impactar y con cero nivel de reflexión y cero nivel de medir los resultados, ¿no? Hacemos un grupo especial para esto, otro grupo especial para acá, creamos esto, sacamos. No. Las funciones son dos: prevención e investigación del crimen. En la prevención, por supuesto que para mí es una tarea más de inteligencia y de circular la información que otra, y en la investigación del crimen es bastante parecido, solamente que con un hecho ya cometido. Gracias, Alejandro, ha sido muy amable, muy enriquecedor en cuanto a sus comentarios, a sus conceptos. Esperemos entonces por el tratamiento, por la presentación formal entonces de los proyectos. Bueno, espero haber sido, estas son cosas que a veces, discúlpenme si fue confuso, pero intenté ser lo más claro posible, pensando siempre que nos está viendo. Muy amables por invitarme, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable, ha sido muy claro, sí. Bueno, es un tema, obviamente, que para repetir las palabras de Rossi, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Pensemos en una estrategia disruptiva, ¿no? Para usar un término que nos gusta. La verdad que sí, Germán, es un tema muy largo y que va a llevar, bueno, me quedo con una parte de lo que decía el entrevistado, esto va a llevar años, ¿no? Cuando yo le preguntaba el cómo de esta transformación, que pretenden una mejor policía. Y también con esta última parte de la entrevista, de esta división que ha habido en las policías,
cuando alguna vez alguien de la fuerza me dijo, la policía es la misma. Sí. Se la dividió en diferentes secciones, se le pusieron nombres, pero en sí la policía sigue siendo la misma. Hay que ver si todas esas divisiones, incluso no hay fuerzas especiales, ociosas o itinerantes, claro, como el GOT, claro, que todo el tiempo se mueve. Ahora con la situación que tenemos en Sunchales le han dicho quédense en Sunchales, pero están en movimiento. La PDI, te cuento muy cortito, hubo un accidente un fin de semana atrás, ¿no? Gravísimo. Cercan la zona, la PDI tardó 7 horas en llegar. La PDI a veces está en Rosario, a veces está en San Francisco, en Frontera, sí, y tiene que venir acá. Digo, los recursos son pocos, son muy escasos, están divididos entre sí y, como decía, muchas veces no formados correctamente. Es todo un tema. Veremos qué pasa con ese tratamiento formal, ¿no? Cuando estos proyectos ingresen a la legislatura y se discutan políticamente también, habrá que ver después también cuál es la posición de, por ejemplo, del Frente Progresista, que es mayoría en diputados. Seguramente, y después vamos a ver, en el caso de que se aprobara y todo, bueno, la transformación, ¿no? Porque frente a todos los cambios siempre hay resistencia. Estamos hablando de una fuerza de seguridad que por perfil y demás, hasta por perfil ideológico, paradigmático, me la imagino reticente a algunos cambios, ¿no? No le va a gustar a la policía, supongo yo, este control externo tan fuerte que intentan imprimirle desde estas leyes. Sí, está muy claro el concepto del control policial, ¿no? Sí. Casi un artículo, un apartado exclusivo para el control de la policía.